tardes. Mi nombre es Flavia Valladares Más, profesora del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y también estudiante de la maestría del mismo departamento. En el día de hoy vengo a compartir con esa gran comunidad de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte parte de mis resultados de investigación correspondientes a esta maestría, que como pueden ver en pantalla a partir del título que he denominado Arte Público Latinoamericano en la Bienal de La Habana, repaso de algunos hitos, me centro en parte de mi tema de investigación, que propiamente es sobre las intervenciones de arte público de manera más general en la Bienal de La Habana durante los años 2001 y 2019. El día de hoy he decidido ahondar en la producción de artistas latinoamericanos, toda vez que se presentan no solamente como una presencia sólida numéricamente, sino también en cuanto a la riqueza de las propuestas presentadas. Este tema tiene como antecedente el tema de las intervenciones de arte público en la Bienal de La Habana, mi actividad investigativa en pregrado, donde como parte del análisis de la representatividad del malecón habanero en el urbanismo y las artes visuales cubanas, dedicamos un tercer capítulo a las intervenciones artísticas en el malecón habanero, en la medida en que nos percatábamos entonces que las intervenciones artísticas en el propio espacio urbano acusaban características singulares con respecto a la representación pictórica o fotográfica o visual de manera general. Una vez decidida a continuar el estudio de un cuerpo de obras que se despliega en la capital cubana, específicamente, debía comenzar por algo. Y bueno, la Bienal de La Habana nos permitió tomar un marco bastante preciso, además un evento que ha legado importantes ejemplos de esta vertiente no solamente al arte cubano, sino también al arte regional e internacional. En este sentido, he decidido dividir mi presentación de hoy en varios temas, como pueden ver en este sumario: la Bienal de La Habana, breves notas a su historia; arte público, definiciones y fuentes bibliográficas; la Bienal de La Habana y las intervenciones de arte público; y bueno, los saldos de esa presencia latinoamericana a partir de algunos artistas y obras que he seleccionado. La Bienal de La Habana se ha constituido a lo largo del tiempo como una de las citas de arte contemporáneo más importantes de Latinoamérica, erigida de su propia génesis como una plataforma para la producción artística del tercer mundo. Además de colocar a nuestro país en las dinámicas de los circuitos de arte internacional, ha trazado también importantes conexiones entre creadores de todo el mundo, con especial atención a aquellas provenientes de las llamadas zonas periféricas. En virtud de su carácter antihegemónico, ha dado lugar a una cartografía de las prácticas artísticas del sur global. De su prestigio han dado cuenta los testimonios de curadores, artistas e intelectuales, muchos de los cuales coinciden en que su mayor signo ha sido la encomiable utopía de existir y persistir en el tiempo. A su vez, los vasos comunicantes entre la cita habanera y el desenvolvimiento de la cultura cubana desde su fundación en el año 1984 hasta nuestros días le han merecido un lugar en los estudios académicos. Para nuestro Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Habana ha sido un puente para el encuentro con zonas del quehacer artístico foráneo, devenido objeto de numerosas indagaciones científicas que a su vez han tributado a las asignaturas que hoy conforman el currículum de la carrera de Historia del Arte. El acercamiento a la producción del arte y la cultura de América Latina y el Caribe, África o Asia han encontrado en la Bienal un corpus significativo y de asequible acceso que ha viabilizado los empeños por atender los discursos artísticos de estas regiones. A su vez, la historia de la Bienal ha puesto en evidencia la propensión de las prácticas artísticas contemporáneas por rebasar los predios tradicionales de exhibición al situarse en la arquitectura o en el tramado urbano, así como al propiciar una participación activa de espectadores, aspectos que le hacen merecer un carácter público. En medio de no pocas diatribas, la Bienal supo, sobre todo a partir de su tercera edición, proponer un modelo de Bienal que algunos investigadores
han denominado como modelo de bienal contemporánea, cuyos aspectos más representativos se resumen en las palabras que vemos en pantalla como parte de ese texto, Venecia o La Habana, una polémica sobre la bienal contemporánea, en el cual su autor expresa esos rasgos más significativos, que además es subrayado: su fuerte voluntad de negociar su condición periférica, de representar las ambiciones de su ciudad anfitriona, de formar infraestructuras para el arte contemporáneo en la esfera pública, también la autorreflexividad, la especificidad del tema, o sea, para un tiempo y un sitio, la armazón teórica, un discurso cada vez más interdisciplinario que incorpora el poscolonialismo y las posiciones no occidentales, así como el apoyo que ella le suministraba a nuevas formas de arte discursivo y socialmente consciente y al nuevo tipo de curador. Son igualmente rasgos distintivos de este modelo al cual la Bienal ha hecho algunos aportes, si bien en algunos momentos también ha entrado en crisis. Para continuar con mi presentación y un poco ya adentrándonos en nuestro tema, aunque no en nuestro objeto de estudio, me gustaría primeramente presentar o precisar algunas de las categorías y de las fuentes bibliográficas que hemos manejado como parte de nuestro estudio. Nuestro estado del arte confluye en tres tradiciones académicas y teóricas principales: Estados Unidos, con textos como la escultura en el campo expandido de Rosalind Krauss, también Art in the Public Interest de Arlene Raven, o incluso otros más recientes como One Place After Another, Site Specific and Art and Locational Identity. Otras tradiciones también importantes: la española, con todas las contribuciones académicas de Javier Maderuelo, como La pérdida del pedestal, por ejemplo, o ese texto que ha sido crucial para nuestra investigación, Ornamento y Utopía, Evoluciones de la Escultura en los años 80 y 90. También se incluyen en este apartado textos de María Luisa Sobrino, como La escultura contemporánea en el espacio urbano, y también una tesis doctoral, Nuevos lugares de intención, de Blanca Fernández Quesada, que acopia muchísimo de los términos con los cuales vamos a estar trabajando. Por supuesto, también está la tradición latinoamericana, algunos textos de Néstor García Canclini, Arte desurbanizado, Desinstalaciones fronterizas, también de María de los Ángeles Ruedas, este texto que va más allá de lo que concierne a la intervención artística, pero sí aborda el arte y la ciudad, o las relaciones entre las artes visuales y la ciudad. También Arte, Ciudad y Esfera Pública, importante antecedente también de nuestra pesquisa, y por supuesto ese archivo biblioteca del grupo de estudios de arte público latinoamericano, que de manera general tributan a cualquier pesquisa que intente acercarse a las intervenciones artísticas en las ciudades de nuestro continente. Estas fuentes bibliográficas de algún modo nos sitúan ante una madeja muy compleja de conceptualizaciones sobre el tema, en el cual, si bien no existen grandes diatribas, sí se aprecia falta de consenso, en la medida en que las prácticas artísticas contemporáneas han expandido, y lo seguirán haciendo sin dudas, las nociones de arte público, arte en el entramado urbano, arte in situ, o todos los términos que, como pueden ver en pantalla, han dimanado del debate teórico. De esta forma, nosotros nos ascribimos al término de intervención artística en el espacio urbano, que diagramaré en la próxima diapositiva. Como pueden ver en pantalla, nos ascribimos a este concepto que, según palabras de Blanca Fernández Quesada, contiene aquellas prácticas artísticas que relacionan contexto y contenido de la obra. Estas prácticas hacen referencia a la expansión de los espacios y circunstancias en las que el arte se puede producir. De forma más explícita, este carácter intervencionista se ha puesto de manifiesto en prácticas artísticas contemporáneas que utilizan el espacio urbano como emplazamiento para analizar las diversas actitudes e intenciones hacia el arte y hacia el entorno en el que se vive, de alguna manera general, la ciudad. Teniendo en cuenta lo que hemos planteado hasta el momento, hemos podido detectar que, habiéndose manifestado de manera sistemática en sus primeras ediciones, a partir de la séptima Bienal de La Habana, las experiencias de arte público cobran una presencia y visibilidad sostenida en el tiempo, lo cual permite diagramar un singular fenómeno a lo largo de su historia.
Dentro del amplio diapasón de propuestas, aquellas incluso provenientes de Latinoamérica, es decir, realizada por exponentes, artistas, firmas latinoamericanos, revelan una articulación con los presupuestos curatoriales del evento y han incidido favorablemente en la estatura artística y reconocimiento internacional de la Bienal de La Habana. Para algunos especialistas, este tipo de propuestas han convertido temporalmente la ciudad en un museo a cielo abierto, mientras que las narraciones curatoriales del evento coinciden o han abrazado nociones que conciben la trama urbana como un laboratorio cultural, donde las praxis creativas y la interacción social tienen un fecundo encuentro. De esta manera, coincidimos con el curador José Manuel Noceda, uno de los más importantes curadores de la Bienal de La Habana, que la Bienal ha diagramado nuevos sentidos de la cultura visual a la que se enfrenta el transeúnte. Las citas de los dos primeros decenios del siglo XXI los refrendan en un número considerable de intervenciones artísticas en el espacio público, en correspondencia con los intereses curatoriales del Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang. En ellas es perceptible un tema que subrepticiamente los conecta, a saber, las reflexiones en torno a la urbe, un tema explícitamente declarado en la novena Bienal de La Habana, dinámicas de la cultura urbana, que además puede rastrearse con mayor sistematicidad desde su séptima edición, como ya había mencionado. Las intrínsecas relaciones entre el arte, la ciudad y el espacio público, como también explica Noceda en este texto que cito y que pueden ver en pantalla, habían sido abordados por otros eventos internacionales. Entre estos sobresalieron aquellos que propusieron replanteamientos sobre el arte en intervención y por consiguiente se erigieron en torno a propuestas in situ. El autor, Noceda, señala algunos ejemplos como son el programa Insight, que tuvo lugar en la frontera de México y los Estados Unidos en los años 1992, 94, 97 y 2005, así como Ciudad Múltiple en Ciudad Panamá en el año 2003. Estos devinieron referentes o modelos con los cuales la Bienal interactuó, yo creo que de una manera sostenida. De tal suerte y a contracorriente de ajustados planes de producción, estrictas regulaciones urbanas o la no existencia de un programa de becas para estancias de artistas en la ciudad de La Habana previo desarrollo del evento, la Bienal ha puesto en valor un conjunto de propuestas artísticas de carácter público siendo muy heterogéneos los criterios asumidos. Con saldos igualmente diversos, a primera vista se logran identificar dos vertientes bastante claras, una de carácter físico objetual, de pictórica, de gráfica mural, de intervenciones plásticas, de una línea gráfica incluso se puede ver en esta vertiente, también con una línea escultórica instalativa, también relacionadas con el land art o el site specific, y también otra línea de acción o procesual donde podemos encontrar acciones, intervenciones, performances en los espacios públicos, también arte público comunitario a través de talleres o laboratorios sociales y también proyectos de intervención, participación cívico o ciudadana. Detectadas estas vertientes, los objetivos que hemos perseguido en nuestra pesquisa han sido identificar la presencia de ese denominado arte público en la Bienal de La Habana, atendiendo a los múltiples desdoblamientos teóricos que comporta esta noción y evaluar las obras de arte público en su vertiente físico-objetual o físico-volumétrico-objetual, presentado como parte de la muestra central del evento en las ediciones comprendidas entre el 2001 y 2019. Sin embargo, en el día de hoy, a pesar de que en mi tesis de maestría me voy a centrar en esta línea físico-volumétrico-objetual, en el día de hoy para un poco aquilatar esa zona del arte latinoamericano, voy a tratar de desplazarme por cada una de estas vertientes de manera que pueda señalar algunos de los exponentes más importantes. Como pueden ver en pantalla, propongo esta especie de subdivisión de las experiencias de arte público teniendo en cuenta su propia naturaleza y además de eso incluyo algunos ejemplos que considero representativos, un poco como un esbozo preliminar porque todavía las bases de datos las estamos creando, donde podamos encontrar algunos de los ejemplos de la presencia latinoamericana en estas vertientes de
de arte público. Fíjense que insisto en esta línea escultórica instalativa con algunos ejemplos importantes que voy a desarrollar a continuación, pero que pueden ver los nombres en pantalla, también de gráfica o pintura mural, con exponentes incluso que van hacia la sexta Bienal de La Habana, es decir, que los que consideramos antecedentes de nuestra pesquisa. También el arte de acción, que se desdobla en múltiples experiencias que pueden ver acá enunciadas, así como proyectos colectivos multidisciplinarios que en muchas ocasiones no han formado parte de la muestra central del evento, sino que han fungido como proyectos invitados, donde también han, digamos, tenido lugar o presencia artífices latinoamericanos. Como pueden ver o como hemos podido ver en estas dos últimas diapositivas, la presencia latinoamericana figura como un importante pilar acorde a los principios fundadores del evento, una bienal de y desde el tercer mundo, con exponentes de México, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, así como otros países de Centroamérica y el Caribe. En este sentido, asistimos también a un concierto polifónico de discursos donde la impronta de los contextos culturales de la región es asumida desde diferentes posturas por los artistas invitados. El punto en común está tal vez en ese modo iconoclasta en que se asumen las intervenciones públicas a tenor de los ensanchamientos morfosintácticos, materiales y operacionales de las prácticas contemporáneas. Aun y cuando los resultados han sido desiguales, los proyectos llevados a cabo por creadores en nuestro continente han dejado una estela de obras presta a la atención crítico e investigativa. Según queda referido en algunas memorias del evento, es precisamente un artista latinoamericano quien lleva a cabo una de las primeras experiencias de este tipo. En la segunda Bienal de La Habana, el argentino Julio Leparc dirigió un taller de creación con jóvenes artistas del patio, coordinado por el Consejo Asesor del Desarrollo de la Escultura Ambiental CODEMA. Las obras resultantes, realizadas con materiales de desecho, fueron emplazadas en el parque anexo a la institución, en una puesta en escena que, como destaca José Manuel Noceda, puso sobre la mesa o destacó el carácter lúdico e interactivo. Lamentablemente aún no he podido encontrar testimonio gráfico que me permita ilustrar este evento. Sin embargo, podemos decir que el taller de Julio Leparc sería un caso puntual en las ediciones de los años 80 y 90, donde encontramos ejemplos aislados como la incubadora de la brasileña Nina Moraes, que pueden verla en pantalla, que realizó una intervención pictórico-gráfica en un muro cuya localización exacta no queda enunciado en el catálogo, o otros ejemplos como Carlos Garaycoa, los cubanos Carlos Garaycoa y Lázaro Saavedra, que con las obras que ven en pantalla nos anuncian la llegada de estas intervenciones de carácter público a la Bienal de La Habana y sin duda constituyen importantes antecedentes. Por primera vez en la séptima Bienal, uno más cerca del otro, del año 2000, el equipo curatorial declara y enfatiza en su statement curatorial la realización de intervenciones urbanas en varios sitios de la urbe, de la ciudad de La Habana. Para la octava cita, El arte con la vida, del año 2003, validar la relación del arte con el público y establecer espacios de convivencia en los que la interrelación y la comunicación trascendieran el hecho artístico en sí mismo, fue otra de las ideas planteadas, como refiere la curadora Irta María Rodríguez en el catálogo de esta edición. De alguna manera, esta presencia de las intervenciones públicas comienza a delinearse por parte de las alocuciones, es decir, de los statements curatoriales de los curadores de la Bienal de La Habana, lo cual supone un cambio y por tanto a partir de entonces que podemos establecer una presencia bastante sostenida de este tipo de intervenciones públicas en la Bienal de La Habana. Es así que esto me permite, como pueden ver en pantalla, comenzar a ilustrar algunas de las obras que considero más representativas de esta vertiente dentro de esa línea gráfica o de pintura gráfica o de pintura mural,
que han tenido lugar en vallas, paredes, exteriores de edificios e incluso autobuses. Las paredes pintadas de la brasileña Mónica Nador en el barrio San Isidro, en la séptima Bienal de la Habana, es un ejemplo de esto. Esta pieza vinculó, no solamente tiene como resultante esta pintura mural, sin embargo, vinculó la gráfica con la labor comunitaria en la barriada habanera con el objetivo de cualificar el espacio urbano de ruido. Posteriormente encontramos otro ejemplo como es este que vemos en pantalla de Mariano Molina, del argentino Mariano Molina, que presentó un mural típico de su poética heredera de la tradición del graffiti y el uso del aerógrafo, dando lugar a sus ya conocidas siluetas en negro que dio a titular Corte. Juega el artista con la percepción visual, lo transitorio y la supuesta captación de lo cotidiano en un momento determinado. Otro ejemplo es el que vemos en pantalla, ese diseño gráfico para La Habana del año 2000 que se desarrolló en las calles de Malecón y Velascoaín, también en la calle 23, en la rampa, cuyo objetivo primario fue el remozado de ciertas zonas en evidente deterioro, así como desplegar la práctica del mural hacia cualquier espacio de la ciudad, las paradas de los autobuses e incluso otros espacios de reunión social. Existen otros ejemplos de los cuales no traigo imágenes, pero al menos menciono, como es el caso de la obra de Dolores Cáceres, Dolores de Argentina, que tuvo lugar en el año 2006 en el conjunto Morro Cabaña, una pieza, un letrero homónimo en luces de neón, mediante el cual la artista asumía esa postura crítica tan cara al arte del Cono Sur. O también, como podremos ver a continuación, la intervención del brasileño Guaraci Gabriel en el transporte público de La Habana. Caso de este ejemplo de gráfica, el brasileño intervino el transporte público, el M2, en aquel momento ya esa ruta no existe, de la capital, en ese afán entonces por sacar la gráfica a la calle, por diluir los límites entre lo íntimo y lo público y también por hacer en la gráfica también un motivo de dinamismo, es decir, que se moviera por varios espacios de la ciudad. Dentro de la vertiente escultórico e instalativa, me gustaría enfatizar en aquellas obras y proyectos que de alguna manera han develado la amplitud de esos caminos ensanchados de la escultura contemporánea que desafiaron y que aún desafían la lógica del monumento, un poco ampliándose hacia diversas aperturas de carácter morfológico, sintáctico y también conceptual. Así se confirma o lo podemos confirmar en el proyecto del grupo argentino Escombros y su contenedor intervenido con pintura y gráfica mural ubicado en el patio del pabellón Cuba, cuyo irónico título fue Gift o Regalo. Por su parte, el escultor Nadine Ospina participó con una de sus ya conocidas, reconocidas internacionalmente esculturas inflables, El Paseante, una reelaboración material y simbólica de las figuras rituales de la cultura quimbaya que han itinerado por múltiples exhibiciones en todo el mundo. Lamentablemente en esta bienal, por cuestiones de producción, la escultura no pudo itinerar por la ciudad de La Habana como había sido planificado por el equipo curatorial del evento. Sin embargo, se ubicó en una zona bastante prominente que es lo que conocemos como el complejo Morro Cabaña. Allí también hubo que relocalizar o reubicar la pieza del colectivo desde una pragmática pedagógica, 1, 2, 3 probando, primeramente concebido para el malecón habanero, no se lograron conseguir todas las permisos urbanísticos y de esta índole para ubicarlas ahí y entonces se reubicaron también en el Morro, donde de alguna manera los artistas buscaron maneras de que se entendiera el significado primario de esta pieza compuesta por micrófonos de hierro oxidado, como pueden ver en pantalla.
Otras obras instalativas han formulado también una incidencia directa en la arquitectura con un afán por constituir elementos disruptivos a la vista del transeúnte y los habitantes de la ciudad de manera general. Eso lo podemos ver en el caso de estas obras de Roberto Favelo en la 10ª Bienal de La Habana, donde expuso sus esculturas en la fachada del propio Museo Nacional de Bellas Artes, o en el caso de Rafael Gómez Barrios, el colombiano, que en la 11ª Bienal de La Habana asaltó la fachada de este cine en Prado con hormigas de concreto. Por supuesto, también podemos encontrar otros ejemplos, como son el caso de No hay tal lugar en el año 2012 en la 11ª Bienal de la chilena Ángela Ramírez. Esta última pieza en específico de alguna manera discursó sobre el deterioro de la ciudad y las necesidades del fondo habitacional mediante estructuras arquitectónicas de vidrio y acero que fueron insertadas cual anexos funcionales a un edificio ubicado en la calle Chacón número 162 en La Habana Vieja. Asimismo, otros ejemplos de esta misma línea partieron de la concepción disruptiva y simbólica del objeto, es decir, de lo objetual, y también fueron ubicadas en el Morro Cabaña. Estamos en los casos de los cubanos Wilfredo Prieto y Cacho, esta intervención apolítico, las banderas, las ya muy célebres banderas en tonos grises de Wilfredo, y también el caso de otra de las propuestas de Cacho, discursando sobre el tema de la migración, una representación subjetiva de lo que parece ser un ser humano conformado por salvavidas, planchas de flotar, usados como medios precarios de la migración ilegal a través del mar. Nótese cómo en estas intervenciones que hemos ido viendo, de alguna manera se pone en valor las propias statements curatoriales de ediciones como la novela bienal titulada Dinámicas de la Cultura Urbana del año 2006, luego la 10ª Bienal en el año 2009, Integración y Resistencia en la Era Global, la 11ª, Prácticas Artísticas e Imaginarios Sociales del año 2012, o la 12ª Bienal Entre la Idea y la Experiencia del año 2015. En pantallas vemos una pieza ya del año 2019 de la 13ª Bienal de La Habana, que de alguna manera vuelve a tributar a esos temas o a esas propias fundamentaciones curatoriales que destacaron los tópicos asociados con la ciudad. Subtemas como las transformaciones urbanas, la ciudad multicultural, el crecimiento descontrolado de las urbes y los espacios públicos como laboratorios temporales para la creación artística, de algún modo refrendan la selección y puesta en escena de proyectos artísticos de esta naturaleza. Resaca de Arles del Río, que vemos en pantalla, me permite, que fue presentada como parte del proyecto Detrás del Muro en su segunda edición, me permite entonces trazar una línea de continuidad entre esa vertiente físico, objetual, espacial y la de acción que voy a ver en la próxima diapositiva. En tanto, la obra terminó por completarse con la acción del transeúnte espectador. Pueden verse las personas interactuando con la pieza de manera desprejuiciada. Se trataba de la reconstrucción o la recreación de una playa, uno de los elementos, digamos, de nuestra naturaleza, es decir, tan caro a nuestro litoral, y por tanto fue una pieza muy bien acogida por la población de la zona, sobre todo me refiero a la comunidad de San Lázaro. Esta vertiente de acción o procesual, evidentemente también es una zona muy rica dentro de las intervenciones de arte pública en la Bienal de La Habana, si bien es compleja de rastrear dado su carácter eminentemente efímero. Experiencias performativas de diversa índole han intervenido las dinámicas sociales y convertido a los ciudadanos en sujetos activos de la creación artística. El uruguayo Clemente Padín desarrolló en la 7ª Bienal un desfile de arte correo en el cual un grupo de personas recorrieron la ciudad al compás de una banda de música popular, portando trajes intervenidos por artistas internacionales del mail art o arte correo. Podemos ver en pantalla algunas de las instantáneas que hemos podido rescatar de esta acción.
Otros ejemplos de esta vertiente también los encontramos en la octava Bienal de La Habana, donde, digamos, por artífices latinoamericanos de Brasil o Paraguay, tal es el caso del Fiteiro Cultural de Fabiana de Barros, este kiosco tan común en muchos lugares de nuestro continente donde se venden alimentos u otros materiales, fue recontextualizado, y no solamente recontextualizado, sino relacionado con la práctica artística. De alguna manera se podía convertir este fiteiro o este kiosco nómada que transitó por la ciudad de La Habana en un cuarto oscuro para la fotografía o un espacio de exhibición para cualquier tipo de expresión artística, y se iba llevando hacia los lugares más remotos de la urbe. También tenemos el caso de la alfombra roja, que precisamente había sido una experiencia que ya los artistas habían desarrollado en Santiago de Chile y otras ciudades del continente, y que se recontextualiza también en el contexto cubano, y como pueden ver en las imágenes que traje, que traje acá, de alguna manera funcionó como un objeto disruptivo de las dinámicas sociales en La Habana, en La Habana de esos años. Otros ejemplos de los cuales no cuento todavía con evidencia gráfica que nos permita ahondarlos en toda su dimensión, pero que al menos mencione, son la realidad de transversa de Bijarí, también en la octava Bienal de La Habana, la emisión de la moneda Caribe de Ricardo Benaim de Venezuela, también las experiencias de los colectivos Caja Lúdica, el Grupo Grafito, la Galería Cilindro, el colectivo Tranvía Cero o el Museo Peatonal de República Dominicana y el Grupo Nómada de Colombia, son también experiencias relevantes. También a esto podríamos incluir experiencias cubanas como el Departamento de Intervenciones Públicas, también DUP desde una pragmática pedagógica, e incluso algunas acciones del colectivo ENEMA que tuvieron lugar en algunas ediciones de la Bienal de La Habana. En diapositiva entonces me muevo hacia la oncena Bienal con una performance bastante mítica dentro del arte cubano. Se trata de la conga irreversible de ese grupo de creación ya disuelto, Los Carpinteros, que funcionó como un gran espectáculo en el Prado capitalino, que ha sido sumamente atendido por la crítica especializada por lo simbólico que resultó, teniendo en cuenta el contexto cubano, una conga que en vez de dirigirse hacia adelante se movía en retroceso. Como pueden ver incluso en pantalla, muchas personas se animaron a continuar este trasiego por todo el Prado, que se convirtió en un gran espectáculo como parte de esta edición del evento bienalero. También de la mano de artistas latinoamericanos tenemos la performance colectiva de la chilena Gisela Munita, 80 sillas para contemplar la espera, ya de la 12 Bienal de La Habana, en la cual dinamizó las prácticas sociales de la estación de la lanchita en el poblado de Regla. O por ejemplo, esa acción o esa propuesta lúdico participativa del colectivo colombiano El Puente Lab y María Ángela Ponte, digamos que vienen como ejemplos significativos. Este último es muy interesante porque estos artistas ya habían desarrollado esta acción en otras partes de la isla, de manera un poco en esas búsquedas también artísticos, pero también investigativos para su creación, para su propia creación, y luego ya en la Bienal de La Habana pudieron presentar de alguna manera los resultados de esa investigación realizada a lo largo prácticamente de todas las provincias de la isla en una exposición en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, pero también operaron en este juego de estructura en algunos de los parques de lo que conocemos como la zona patrimonial de la ciudad de La Habana. De este modo y en apretada síntesis, he querido poner en valor la diversidad de propuestas e intervenciones de arte público en la Bienal de La Habana, donde esa vertiente del arte latinoamericano también ha sido fecunda.
De alguna manera, en estas experiencias se verifica la tesis del crítico e investigador José Luis Brea en su texto Ornamento y Utopía, Evoluciones de la Escultura en los años 80 y 90, y cuyo gráfico o esquema se muestra en pantalla. En tanto, este tipo de intervenciones se han debatido entre los dos polos señalados por este autor. Uno relacionado con el ornamento urbano, la escultura de códigos más tradicionales, y ese otro de carácter utópico crítico, cuyas propuestas refuerzan la eficacia simbólica de la obra y el espacio y buscan una transformación de lo real, me refiero a las prácticas sociales, tal vez con una marcada propensión hacia este último polo, a tono con los lenguajes, problemáticas y acervos de nuestro continente. Se ha evidenciado además que el evento ha legado un conjunto de experiencias artísticas en las cuales son perceptibles valiosas contribuciones a los derroteros del arte contemporáneo regional, aún por estudiar en toda profundidad. A todas luces, la ciudad de La Habana ha sido para la Bienal un componente protagónico de la producción artística acogida en su seno. De carácter efímero permanente, proyectos y obras han hecho de las calles o edificios, centros urbanos o zonas periféricas capitalinas medulares espacios de reflexión estético-discursiva. Estas intervenciones, en la medida que fueron ganando en representatividad y también consistencia, pusieron sobre la mesa de debate acuciantes problemáticas, desde la propia conceptualización del arte público, las nociones de artista, receptor, creación colectivo, hasta la urbe como tejido simbólico, en el marco del contexto sociocultural específico de los centros no hegemónicos de poder de la cartografía mundial. Para concluir, debo referir con esta pesquisa se pretende continuar las líneas de investigación del Departamento de Historia del Arte correspondientes al desarrollo de la escultura, los estudios latinoamericanos y caribeños, así como solidificar una línea que, si bien ha estado presente hace algunas décadas, todavía presenta zonas de interés o de atención investigativa. Me refiero a la Bienal de La Habana. De tal suerte, los ejercicios investigativos de un grupo de colegas y estudiantes de pregrado y posgrado en la actualidad tributan a grupos de investigación como el ya existente Cultura Visual y Prácticas Artísticas en el Caribe, así como a otros de más reciente creación que se enuncia como Prácticas Artísticas Contemporáneas, Interconexiones de la Bienal de La Habana. Es también nuestra voluntad, una vez rendidos los resultados de nuestra pesquisa de estudios de máster y también en conjunto con las voluntades de otros colegas del departamento, proponer una nueva ruta relacionada con la arquitectura y el arte público en nuestro país desde el prisma de la historia del arte. Con esto doy por concluida mi presentación. Agradezco a todos por su atención.